Tras el enorme e inesperado triunfo de Javier Milei en las PASO, 3 nuevas encuestas electorales acaban de publicarse. ¿Puede Javier Milei ganar las elecciones en octubre y convertirse en el próximo presidente de los argentinos? Quédate del otro lado que vamos a estar analizando al detalle estas 3 encuestas y sus sorprendentes resultados. Tres nuevas encuestas acaban de ser publicadas en la República Argentina de cara a las elecciones generales del mes de octubre y sus resultados son ciertamente sorprendentes. Quiero que a lo largo de este video hagamos el esfuerzo de analizar los resultados que están arrojando esas encuestadoras para comprender los alcances de lo que podría llegar a pasar en el mes de octubre en la Argentina. Pero antes quisiera hacer una reflexión inicial sobre el rol que han tenido las encuestadoras en las elecciones PASO. Podríamos empezar diciendo que las encuestadoras forman parte del club de los grandes perdedores de las elecciones PASO. Así como lo oyen, las encuestadoras son parte del club de los perdedores y la gran pregunta que ha quedado flotando en el ambiente es la siguiente. ¿Las encuestadoras yerran a los resultados con tanta alevosía simplemente porque no saben hacer bien su trabajo, porque no tienen una buena metodología, porque no son buenos profesionales? ¿O yerran alevosamente a los resultados porque se les paga no para que determinen lo que podría pasar, sino para que creen un mundo de fantasía ajustado a la casta política? Esa es la pregunta que todos tienen en este momento en la cabeza, pero hay que convenir de que esto no solamente ocurre en la Argentina. Las encuestadoras están desprestigiadas en todas partes, están haciendo un trabajo realmente muy malo en todas partes. Por ejemplo, miren ustedes las elecciones de Brasil. Las encuestadoras querían convencernos de que Lula ganaba caminando en la primera vuelta, cosa que efectivamente no ocurrió. O por ejemplo, miren los Estados Unidos, cuando nos decían que Trump no tenía ninguna posibilidad de ser el presidente de los Estados Unidos. Miren España, las recientes encuestas españolas sobre las recientes elecciones en España fueron verdaderamente desastrosas hasta el punto que las encuestadoras tuvieron que salir a pedir perdón por la alevosía de los errores cometidos. Incluso vamos para un país hispanoamericano como es el caso de Guatemala. Bueno, Guatemala acaba de tener elecciones, acaba de tener 2 vueltas y las encuestadoras ni siquiera se aproximaron mínimamente al resultado de la primera vuelta electoral. Y así sucesivamente podemos empezar diciendo las encuestadoras son todo menos una fuente confiable. No obstante, llega un punto en el que las encuestadoras tienen que tratar de reivindicarse, porque no pueden ponerse bajo el riesgo de perder de manera absoluta toda credibilidad. ¿Por qué? Porque si eso pasara, entonces las encuestadoras perderían su razón de ser y ya nadie las contrataría. Con lo cual, las encuestadoras de cara a octubre en la Argentina es bastante probable que intenten hacer un mejor trabajo, porque si vuelven a tener un error de la magnitud que tuvieron en las PASO, pues entonces su credibilidad caería hasta, digamos, el subsuelo de lo posible. Bien, entonces vamos a analizar, dicho esto, 3 encuestas post-PASO, o sea, después de las elecciones PASO. Son por lo menos las 3 que yo he podido ver que han sido publicadas hasta ahora. Y las 3 registran un enorme crecimiento de Javier Milei. Pero quiero que analicemos esos resultados para comprender hasta dónde llega el crecimiento en estos escasos días después del reciente triunfo inesperado, ciertamente, de Javier Milei en las PASO. Miren, empecemos por CB Consultora. CB Consultora ha hecho una encuesta nacional, o sea, ha cubierto el extenso territorio de la República Argentina, ha tomado 4.340 casos, es un muy buen número, y ha tenido una metodología online que no suele ser lo mejor. Sin embargo, ellos se adjudican un 95%
98% de confianza estadística. Miren, ¿cuáles son los datos relevantes? Vamos a ir poniéndolos en pantalla para que ustedes puedan mirarlos gráficamente. Bien, casi el 75% de la gente desaprueba la gestión del gobierno actual. Vamos a empezar por ahí, o sea, digamos, 3/4 de los argentinos desaprueba rotundamente al gobierno kirchnerista actual. Y aquí el dato importante de cara a octubre es que Massa es nada menos que el ministro de Economía del gobierno actual. Massa tenía razón cuando alguna vez dijo que no se podía ser candidato presidencial y ministro de Economía al mismo tiempo, máxime cuando hay una crisis económica fulminante como es la que vive el país. Esta encuesta además arroja otro tipo de datos que vale la pena mencionar. Por ejemplo, la encuesta mide la imagen positiva y negativa de cada candidato. De los 3 candidatos con posibilidades ciertas, o sea, Milei, Massa y Patricia Bullrich, Milei es el que más alta imagen positiva tiene y es el que menor imagen negativa tiene. Además, el no sabe, hay una respuesta que es no sé, es también el más alto, lo que le daría mayor margen de maniobra ¿para qué? Bueno, para elevar la imagen positiva que hoy detenta Javier Milei. Miren ustedes los números. Aquí están en pantalla para que podamos verlos. Javier Milei tiene 44.5% de imagen positiva, tiene un 45.6% de imagen negativa. O sea, el diferencial es minúsculo, es apenas de un 1,1%. Por debajo le viene Patricia Bullrich, pero su imagen positiva es significativamente menor, es del 40,9% y su imagen negativa es mayor, es del 51,8%, generando un diferencial de prácticamente 11%. Y el caso de Massa ya es abrumador, ¿no? O sea, la imagen positiva de Massa es minúscula y se corresponde con ese cuarto de argentinos que aprueba la gestión kirchnerista actual. Habíamos dicho que había un 75% que desaprobaba al gobierno, por lo tanto no es casualidad que la imagen positiva de Massa sea apenas del 26,1% y su imagen negativa sea del 69%. Estos datos son realmente interesantes para poder darse una idea de dónde está parado en la consideración pública cada uno de los candidatos. Pero avancemos un poco más porque esta encuesta también mide los pisos y los techos. Vamos a explicar qué es un piso y qué es un techo. El piso electoral está compuesto por todos aquellos que seguro te van a votar. Es tu voto duro, es el voto que lo tenés asegurado. Casi que pase lo que pase, tu piso es el que va a ir a votar por vos. ¿Qué es tu techo? Bueno, tu techo es el piso más aquellos que en una encuesta responden que podría llegar a votarlo. O sea, el techo está compuesto sobre todo por aquellos que podrían llegar a votarte sumados a tu piso. Con esto en mente vamos a mirar los números. Javier Milei tiene un piso, según esta encuesta, de 26,5%. O sea, hay un 26,5% según esta encuesta que seguro vota por Milei. Ahora, aquellos que han contestado esta encuesta que podrían votarlo son el 25,5%, con lo cual el techo electoral, según esta encuesta, de Javier Milei supera el 52%. Por debajo, bastante por debajo, viene Patricia Bullrich, cuyo piso es de 18,5%. O sea, pasaste de un 26,5% de Javier Milei a un 18,5% de Patricia Bullrich. Y aquellos que responden podría llegar a votarla son el 28,9%, con lo cual el techo electoral de Bullrich es del 47,4%. O sea, digamos así, son 5 puntos por debajo de Milei. 5 puntos es realmente un número alto en términos de pisos y techos. Luego tenemos Massa. Massa tiene un piso casi idéntico al de Bullrich. El piso de Massa
es del 18,6%. Es prácticamente idéntico al de Bullrich. Ahora, su podría votarlo es mucho menor, es del 16,3%, con lo cual su techo electoral está puesto en el 34,9%. Resumamos, el techo electoral de Javier supera el 52%, el techo electoral de Patricia Bullrich es del 47,4% y el techo electoral de Massa no llega al 35%. Estos son resultados realmente elocuentes que le han permitido, además, a esta encuestadora hacer un cálculo sobre los posibles resultados que se darían en octubre, ¿sí? Analizando la transferencia de votos también, esta encuestadora se anima a arrojar números sobre cuáles podrían ser los resultados de cara a las elecciones de octubre. Sus números son los siguientes. Veamos también en pantalla esto. Bien, Javier Milei sacaría, según esto, 32,3%. Sergio Massa quedaría en segundo lugar. Cuidado, en segundo lugar Sergio Massa. Patricia Bullrich nos quedaría totalmente fuera de una segunda vuelta. Bien. Sergio Massa se lleva 28,1% y Patricia Bullrich quedando en tercer lugar 25,3%. Analicemos un poquito el tema de las transferencias de votos porque esto es muy importante de entender. La transferencia de votos en esta tabla de doble entrada está dada por las columnas, ¿sí? Tenemos filas, en las filas vemos a cada candidato presidencial, pero en la columna vemos el nombre de los otros candidatos de las elecciones PASO para saber hacia dónde va a ir el voto de aquellos que votaron por esos candidatos en las elecciones PASO del mes de agosto. Dicho esto, fíjense ustedes, empecemos por Javier Milei, que está en el primer lugar. Aquellos que en las PASO votaron a Javier Milei, miren ustedes la columna 1, 2, 3, 4, la quinta columna. Aquellos que en las PASO votaron por Javier Milei, en un 91,7% van a volver a votar por Milei, según esta encuesta, en el mes de octubre. Bien. Fíjense ustedes, por ejemplo, aquellos que en las PASO votaron por Juan Schiaretti, el gobernador cordobés, o sea, el líder del peronismo cordobés. Bueno, hay casi un 17% del voto de Schiaretti que, según esta encuesta, se iría hacia Milei. Hay un 9%, lo vemos en la columna número 3, hay un 9% del votante de Patricia Bullrich que en octubre decide votar por Javier Milei. Estos son resultados, la verdad, impactantes, porque si nos vamos a la última columna, el 31%, dice aquí, el 31% de aquellos que no han votado en las PASO o que han votado en blanco, el 31,4% va a votar por Javier Milei. Ese es el número, creo que, más importante de esta tabla. Porque la gran pregunta aquí es la siguiente. ¿A quién va a votar ese 30%, ese 30,4% en verdad, que no fue a votar en las PASO del mes de agosto? ¿A quiénes van a ir a votar esas personas en el mes de octubre? Es muchísimo, 30%. Y Javier Milei es el que más votos se llevaría de esa masa de personas que no ha ido a votar o que ha votado en agosto en blanco. Se llevaría el 31,4%. Veamos el caso de Massa. Bueno, aquellos que en agosto han votado por Sergio Massa, en octubre, en un 93,1% van a votar por Massa según la fila 2, la columna número 1. Fíjense, por ejemplo, de Juan Grabois, que fue el competidor de Massa dentro del espacio kirchnerista, el 77,4% va a votar ahora por Massa porque ya no puede votar por Grabois. O sea, hay una transferencia de votos significativa de Grabois hacia Massa, pero no total, no llega al 80%. Un dato muy interesante, es que casi el 9% del votante de Horacio Rodríguez Larreta, de Juntos por el Cambio, ¿sí?
va a votar a Massa en octubre. O sea, lo que se venía diciendo, muchos veníamos diciéndolos, que había una porción del electorado de Larreta que iba a votar por Massa en octubre, es cierto, prácticamente un 9%. En el caso del electorado de Larreta, que va a ir por Milei, y esto también es muy importante, en el mes de octubre, según siempre esta encuesta, claro, supera el 9%. O sea, ya tenés, digamos, cerca de un 20% de ese votante que no va a ir a Patricia Bullrich. Y esto nos da pie para bajar una fila y revisar qué va a pasar con Patricia Bullrich según esta encuesta. Miren, Patricia Bullrich es la que menos retiene voto. O sea, su propio voto de agosto va a votarla en un 85,3%. Eso lo vemos en la fila número 3, columna número 3. ¿Sí? Aquellos que fueron a votar en las PASO por Patricia Bullrich, solamente un 85,3% piensa volver a votar a Bullrich en el mes de octubre. En cambio, fíjense, la transferencia que va desde Horacio Rodríguez Larreta a Bullrich es de un 73,3%, o sea, insisto, es una transferencia bastante menor del 20%, de hecho es el 32,7%, ¿bien? O sea, el 32,7% de los votantes de Horacio Rodríguez Larreta no van a votar por Bullrich en el mes de octubre. Bueno, viendo esto, tenemos un cuadro bastante descriptivo de lo que podría pasar en términos de transferencia electoral en el mes de octubre y vemos, el dato para mí más significativo de esto es que aquellos apáticos que no han ido a votar en agosto, en su mayoría piensan ir a votar por Javier Milei, que le saca bastante ventaja al resto de los candidatos. Bueno, sigamos adelante. Vamos a ver una segunda encuesta bastante menos completa en términos de los datos que ofrece, así que la vamos a ver de manera más veloz. Me estoy refiriendo a la encuesta de Javier Maglino y Asociados Consultora. Ellos se venden en su propia página como la consultora que acertó el resultado de las PASO. Ellos dicen, miren, de todas las consultoras que han cometido enormes errores todas, nosotros acertamos en los resultados de la PASO y se están vendiendo de esa manera. Ahora hicieron una encuesta que ha tomado la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, la han hecho en la vía pública, lo cual es un mejor método que el método online, pero la muestra es un poco más baja, es de 1.185 votantes. Y estos son los resultados. Javier Milei se llevaría el 37% de los votos, o sea, crecería 7 puntos, es una enormidad sin lugar a dudas. Patricia Bullrich pasaría a segunda vuelta con el 21% de los votos, muy lejos del primer lugar, o sea, muy lejos de Javier Milei. El tercer puesto se lo llevaría Massa, que no entraría en una segunda vuelta, y los indecisos son todavía el 14%, que ciertamente es un número bastante alto. El indeciso es el que todavía no sabe a quién va a votar y muy probablemente lo decida en el cuarto oscuro, o sea, lo decida en el momento, ¿sí? 14% es un número bastante elevado. Bien, pasemos a la tercera encuestadora. Me estoy refiriendo al Observatorio de Psicología Social Aplicada. Esta encuesta tiene muchas ventajas. En primer lugar, es la más nueva de todas. Esta se ha realizado el día 16 y 17 de agosto. Ha tenido cobertura nacional, ha tomado una muestra de 4.623 casos con un nivel de confianza del 95%. Y esta encuestadora además nos va a brindar varios tipos de datos que vale la pena repasar rápidamente. Miren ustedes. En primer lugar, mide la expectativa de los argentinos respecto de un eventual gobierno de Javier Milei. O sea, ¿qué piensa, qué expectativa tiene el argentino sobre una eventual presidencia de Milei? Estos son los resultados. El 50% cree que estaremos mucho mejor o al menos mejor de lo que estamos ahora. O sea, la mitad del país, y eso puede hablar sobre
intención de voto, techo, coincide con el techo electoral que veíamos en la encuesta número 1, que analizamos en primer término, coincide con ese techo electoral. Bueno, el 50% cree que estaremos mucho mejor o al menos mejor que ahora. Pero además aquí hay palabras que van saliendo cuando se les preguntan a los ciudadanos sobre virtudes y defectos de Javier. Fíjense que entre los principales defectos es el del loco. El de loco que ha construido ciertamente la prensa argentina, la prensa ensobrada, la prensa que recibe la pauta oficial, la prensa que es la principal aliada de la casta política. No es, en ese sentido, un producto del azar que el loco esté allí en el medio. Además aparece, por ejemplo, ninguno. Hay gente que ha dicho, ¿qué defecto tiene Javier? Ninguno. Hay otros que han dicho, todos. Hay otros que han dicho psicópata, que es muy parecido a loco. Hay otros que han dicho soberbio. Y bueno, en otros lugares ya aparecen, ¿no? Las letras mucho más chiquitas, lo cual significa que hay menos gente dando otro tipo de adjetivos. En cambio, en virtudes, la primera que encontramos es ninguna, junto con inteligente y sinceridad. Así como encontrábamos en defectos locos, ninguno y todos, en virtudes encontramos ninguna, inteligente y sinceridad. O sea, la gente le atribuye inteligencia. Dicen, estoy frente a un tipo que sabe de lo que habla. Pero en segundo lugar, la gente dice, además estoy frente a un tipo que no me está mintiendo. Y esa es una gran virtud en un país donde la clase política está totalmente desprestigiada en la ciudadanía, porque la ciudadanía la conceptúa como mitómanos, o sea, como mentirosos crónicos. Además tenemos buen economista, esa es una virtud muy importante porque lo que está viviendo la Argentina es precisamente una crisis económica garrafal. Y estás enfrentando a un economista que está conceptuado mayoritariamente como buen economista frente a alguien como Massa, que es el ministro de Economía de un barco que se hunde. O frente a Bullrich, que de economía no parece saber demasiado, por lo menos en lo que le hemos escuchado en sus discursos públicos y en su aparición en la prensa, que hay que decirlo, jamás le hacen preguntas que la dejen mal parada, ni preguntas difíciles. Ahora bien, miren esto, vamos a pasar una pantalla más. El 82% de los argentinos está clamando por un cambio político y económico. Hay un 82% que clama por un cambio político y económico. La diferencia es que el 48% de los argentinos cree que ese cambio político y económico tiene que ser drástico, o sea, tiene que ser radical, y hay un 34% que cree que tiene que ser moderado. Otra vez, casi la mitad del país va por la opción radical, por la opción drástica. La opción radical es precisamente la opción de Javier Milei, y acá encontramos una pista de por qué Javier Milei se ha convertido en el favorito, porque la gente ya no quiere medias tintas, ya no quiere tibieza, ya no quiere gradualismo, y todo esto está emparentado con el gobierno de Juntos por el Cambio que obró en la Argentina entre el 2019, ¿sí? Entre 2015 y 2019, y que tuvo a la señora Bullrich como una de las principales funcionarias de ese gobierno. Entonces, esto también creo yo que es un dato de máxima relevancia. Miren, por otra parte, esta encuestadora investiga también la migración de votos, así como veíamos recientemente la cuestión de la transferencia de votos. Aquí hay que decir varias cosas, ya vamos a meternos con los números, pero vamos a anticipar resultados. Milei y Massa retiren a sus votantes. Primer gran dato, o sea, los votantes que han votado en las PASO por Milei o por Massa van a volver a hacerlo en un altísimo número en el mes de octubre. Bullrich, en cambio, pierde muchos de sus propios votantes de agosto. Esto es un dato crucial. O sea, Bullrich se está desinflando incluso en torno a sus propios votantes. Su piso empieza a caer. Su piso quizás no tenga mucho que ver con el votante que ha ido a dar su voto por Bullrich en el mes de agosto. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque Bullrich se ha convertido en una mala copia de Javier Milei.
Milei. Bullrich antes de las PASO era la alternativa al kirchnerismo. Después de las PASO, Milei se convierte en la alternativa al kirchnerismo y es una alternativa drástica, es una alternativa radical, más aún hasta podríamos decir revolucionaria. En cambio, Bullrich pasa a ser la mala copia de la nueva alternativa drástica para la República Argentina, que es Javier Milei. Y la gran pregunta es, si vos tenés la posibilidad de elegir Coca-Cola y Manaos, que es una marca ni siquiera de segunda, sino de cuarta, ¿para qué vas a elegir Manaos si podés elegir Coca-Cola? Ese ejemplo creo que ilustra lo que está pasando hoy con Patricia Bullrich. Se ha convertido en una segunda marca de una primer marca que hoy constituye la marca Javier Milei en política. Además, el voto de Horacio Rodríguez Larreta, otra vez esto nos muestra que no va directo a Bullrich. Esto nos muestra el grave error, ¿sí?, de considerar que dentro de los propios espacios políticos hay una transferencia lineal de votos en las PASO de cara a octubre. Entonces, cuando nos han dicho, miren, es un escenario de tercios, Javier Milei sacó un 30%, pero Patricia Bullrich sacó un 28%, uno tiene que decir, no, Patricia Bullrich no sacó 28%, estás sumando a Rodríguez Larreta porque estás dando por sentado que el votante de Rodríguez Larreta es un votante de Juntos por el Cambio que va a tener obediencia partidaria y que por lo tanto va a ir a depositar en octubre su voto por Bullrich. Y esto no es así. La gente está votando al candidato mucho más que al partido político, ¿sí? Entonces, lo que esto nos muestra otra vez es que el escenario de las PASO ni siquiera eran de tercios. Entre Javier Milei con un 30% y Patricia Bullrich con un poquito más del 16%, ¿sí? Había una distancia de casi el doble de votos. Bien, y en esa ecuación, además, Massa con un poquito más del 20% quedaba en segundo lugar. Claro, cuando vos lo mirabas en términos de fuerzas políticas, te daba que todo estaba muy emparentado, pero eso no tiene por qué ser así en el mes de octubre. Bien. Además, los que no fueron a votar, en su mayoría, tienen intenciones de votar por Javier Milei en octubre. Este es otro dato rotundo, determinante, que vuelve a contestar nuestra principal interrogante, que era la siguiente: ¿a quiénes van a votar en octubre? Aquella masa del 30% de los argentinos que no ha ido a votar en las elecciones PASO. Bueno, al igual que la otra encuestadora, esta encuestadora también nos está mostrando que la mayoría tendría intención de votar por Javier Milei. Veamos entonces un poquito los números. Javier Milei retiene el 97,4% de su voto de agosto. En el caso de Sergio Massa, retiene el 97,7%, o sea, prácticamente lo mismo. En cambio, Patricia Bullrich apenas supera el 80%, tiene cerca de 82% de retención, o sea, casi un 20% del votante de Patricia Bullrich hoy en las encuestas te dice, no, yo no voy a volver a votar por Bullrich en octubre. Es un dato determinante. Porque ¿a dónde va ese voto? Va Javier Milei. Ahí lo tienen en la pantalla. A Javier Milei le va a ir el 18,1% del voto que recibió Patricia Bullrich en el mes de agosto. O sea, la transferencia de votos se la va a dar Bullrich a Milei. En cambio, de aquellos que votaron a Milei, ¿cuántos van a ir a Bullrich en octubre? Ni siquiera el 1%. El 0,9%. No llega ni siquiera a un punto. Veamos qué pasó con el votante de Horacio Rodríguez Larreta, que los periodistas se lo sumaban linealmente, totalmente a Patricia Bullrich. Bueno, solo el 60,5% de ese voto iría a Patricia Bullrich. ¡Qué datazo! ¡Qué pedazo de dato! Solo 6 de cada 10 votantes de Horacio Rodríguez Larreta del mes de agosto, en octubre, hoy te están diciendo que van a ir a votar a Bullrich. Solo 6 de cada 10. En cambio, hay un 20%, o sea, 2 de cada 10, que están pensando en votar a Milei. Hay un 20% de transferencia de Rodríguez Larreta hacia Milei y hay un poquito más de 8% de transferencia de Rodríguez Larreta a
a Massa, un 8,2% para ser exactos. Entonces, esto es impresionante, digamos, nos muestra otra vez el gravísimo error que podría estar cometiendo el periodismo hegemónico cuando suma linealmente a Bullrich con Larreta, suma linealmente a Massa con Grabois. Fíjense, Grabois, ¿cuánta gente que ha votado a Grabois va a ir a Massa? El 87,2%. O sea, hay un 13% de voto de Grabois que no iría después a Massa, se irían más bien por la izquierda, se irían, por ejemplo, cerca de un 5% por Miriam Bregman, ¿sí? Ahora, nos vamos al último punto de esta misma placa, que son aquellos que no fueron a votar, El 25% te dice voy a votar en blanco, ¿bien? De ese 100% que no fue a votar, el 25% te dice voy a votar en blanco. Pero el 24,5% te dice voy a votar a Javier Milei. O sea, nuevamente Javier Milei se convierte en la primera opción de aquellos que no han votado en el mes de agosto. Sergio Massa viene por debajo con 21,8%. No iré a votar, tiene el 17,5%. O sea, en cuarto lugar tenemos aquellos que dicen no voté en agosto, no voy a votar tampoco en octubre. Y por debajo incluso viene la señora Bullrich con el 8,3%. Solamente el 8,3% de aquellos que no votaron en agosto piensan votar en octubre por Patricia Bullrich. O sea, otra vez vemos que en todos los indicadores que son realmente significativos, la señora Bullrich se está desplomando de manera acelerada. Y esta encuestadora también nos brinda datos muy interesantes sobre pisos y techos. Ya hemos entendido que era un piso, que era un techo, y aquí otra vez, mirando los números, quien tiene el piso más alto y el techo más alto es Javier Milei. Su piso es del 34%. Ojo a esto. Javier Milei ha dicho yo no saqué 30%, yo saqué 35%, pero a mí me robaron por lo menos 5 puntos. Me los robaron y están las pruebas, están los videos, está todo lo que uno quiere mirar por internet. Bien, entonces esto ya te está mostrando que, cuidado, tenés un 34% de gente que te dice sí o sí voto a Milei. Ese es su piso. Sí o sí voto a Milei, 34%. Ahora, su techo está dado por la sumatoria de ese piso más aquellos que dicen podría votarlo, podría llegar a votarlo, que es un 17%, con lo cual el techo de Milei está puesto en el 51%, muy similar a la otra encuestadora, insisto, muy similar a la otra encuestadora, por no decir idéntico. Después le viene Patricia Bullrich con un piso mucho menor. Un 19% te dice sí o sí voto a Patricia Bullrich y hay un 30% que te dice podría llegar a votarla, lo cual nos da un techo del 49%. Y en tercer lugar viene Sergio Massa con un piso del 28%. Y aquellos que dicen podría llegar a votar a Massa son apenas el 10%, con lo cual el techo de Massa es del 38%. Otra vez, techo de Milei 51%, techo de Bullrich 41%, techo de Massa 38%. Bien, hay otro dato más, paciencia, hay otro dato más muy interesante que tiene que ver con la proyección de votos en octubre. O sea, de acuerdo a aquellos votos válidos en agosto, esta encuestadora ha realizado una proyección de intención de votos para octubre, contando solo aquellos que han ido a votar en agosto. ¿Bien? Y la proyección sería esta. Javier Milei se llevaría el 38,5% de los votos, Sergio Massa se llevaría el 32,3% de los votos y la señora Bullrich se quedaría fuera de la segunda vuelta con el 23,7% de los votos. O sea, tendríamos, según esta encuestadora, una segunda vuelta entre Javier Milei y Sergio Massa. O sea, Javier Milei, además, cuidado a esto, se acercaría al 40%. Se acercaría al 40%. ¿Cuál es la importancia de este dato de acercarte al 40%? Bueno, que el sistema electoral argentino te da como ganador de una primera vuelta sin necesidad de ir a una segunda vuelta si ocurren una de estas dos opciones. En primer lugar, superar el 45% de los votos. Si algún candidato superara el 45% de los votos, no hay segunda vuelta. Ese candidato ganó.
Ahora bien, si alguno de los candidatos supera el 40% y le lleva al segundo una ventaja de al menos 10 puntos, ese candidato se convierte en el próximo presidente de los argentinos sin necesidad de una segunda vuelta. Por eso, acercarse al 40% tiene una importancia crucial para Javier Milei, porque eso le permitiría ganar en primera vuelta sin necesidad de ir a noviembre a una segunda vuelta, en la medida en que supere por al menos 10 puntos al segundo. Y quizás lo más interesante de esta encuesta, las intenciones de voto para una segunda vuelta electoral. Vamos a suponer que, no se dieron estas condiciones y tenemos una segunda vuelta electoral. Aquí se les han presentado a los ciudadanos 3 opciones. ¿Qué pasaría si a la segunda vuelta pasan Bullrich y Massa? Ganaría Bullrich con un 51% frente a un Massa que se llevaría el 35%. Cuidado, no lo sé, ha sido un voto de un 14%, que es importante. Pero en ese escenario, Bullrich versus Massa en segunda vuelta, ganaría bastante cómoda Patricia Bullrich. Ahora, ¿qué pasaría si la segunda vuelta fuera entre Javier Milei y Sergio Massa? Tenemos un resultado prácticamente idéntico. Javier Milei se llevaría el 51%, o sea, lo mismo que Bullrich, y Sergio Massa se llevaría un 37%. No lo sé, ha sido el 11% de esta respuesta. ¿Y qué pasaría si la segunda vuelta fuera entre Javier Milei y Patricia Bullrich? Aquí también ganaría Milei con un 38% de los votos frente a Bullrich, que se llevaría un 32%. Ahora, el no lo sé, aquí crece hasta un 31%. Curiosamente, es prácticamente el mismo número de aquellos que no fueron a votar en agosto. Ahora bien, como cuadro general podemos decir que según esta encuestadora, si Javier Milei pasa a segunda vuelta, cosa que parece muy probable de acuerdo a los resultados que esta misma encuestadora daría para las elecciones de octubre, si Javier Milei pasa a esa segunda vuelta, Javier Milei sería el próximo presidente de los argentinos, porque tanto contra Massa como contra Bullrich, Javier Milei ganaría bastante cómodo, más cómodo contra Massa, un poco menos contra Bullrich y con un no lo sé bastante alto. Finalmente, último dato que les voy a compartir. Hay otra medición que hace esta encuestadora, que es la creencia que tienen los argentinos sobre quién ganará las elecciones. La creencia, o sea, ¿en quién cree usted que va a ganar las elecciones en octubre? Milei de manera abrumadora ha ganado esa votación, ¿sí? En estas encuestas. El 42,6% de los encuestados dice que quien va a ganar las elecciones va a ser Javier Milei, o sea, el próximo presidente de la Argentina, tanto en octubre como octubre y noviembre. En el caso de ir a segunda vuelta, la gente está respondiendo Javier Milei va a ganar. ¿Quién es el próximo presidente? Javier Milei. Patricia Bullrich se desplomó. Solo el 15,7% cree que Patricia Bullrich va a ser la presidenta de Argentina. Y antes de las PASO, la gente pensaba que ella ya era la próxima presidenta de la Argentina. O que por lo menos un candidato de Juntos por el Cambio iba a ser el próximo presidente de la República Argentina. Miren cómo se desplomó, se vino totalmente abajo, 15,7%. Y Sergio Massa, 18,1%. Hay un no lo sé que te está dando un 23,6%. Este es un resumen de los principales hallazgos, de los principales datos que yo creo que vale la pena tener en cuenta de lo que ha arrojado estas 3 encuestas que han sido recientemente publicadas en Argentina de cara a octubre. Ahora, yo quiero cerrar este video con una última reflexión. Miren, Juntos por el Cambio, antes de las PASO, se llenaron la boca diciendo Milei no mide bien en las encuestas, Milei solamente nos está estorbando a nosotros, que somos quienes vamos a sacar al kirchnerismo para siempre, somos los que vamos a traer el verdadero cambio a la Argentina, cosa muy curiosa porque entre el 2015 y el 2019 gobernaron ellos y lo único que hicieron fue tender una alfombra roja para que volvieran los kirchneristas, pero bueno, ahora ellos sí te dicen que ellos van a traer el cambio y que por lo tanto como Milei no mide bien en las encuestas, tiene que bajarse de las elecciones
elecciones. Está estorbando, está haciendo funcionar el kirchnerismo. Eso era lo que te decía Juntos por el Cambio. ¿Basado en qué? En encuestas. En encuestas y en medios de comunicación. Ahora, si nosotros usáramos la misma lógica, podríamos construir exactamente el mismo argumento. Pero al revés, podríamos decirles, oigan, miren, ustedes no miden en las encuestas. Bullrich se está desplomando a toda velocidad. Los votos de Horacio Rodríguez Larreta ni siquiera están acompañando masivamente a la señora Bullrich. Bájense ustedes de las elecciones. Ahora no suena tan lindo, ¿verdad? Bájense ustedes de las elecciones porque son ustedes los que están trabando a aquellos que verdaderamente van a traer el cambio y que no son los de Juntos por el Cambio, sino que son los de La Libertad Avanza. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.